¿El plan de Jade es una trampa o realmente toda esta temporada nos ha dejado pistas de que la solución estaba bajo tierra? Tanto Donna como Boyd le han avisado de que no debe fiarse de unos hongos que ha encontrado en el bosque, pero sin embargo Jade parece haber interpretado que todo lo que tiene en esa visión es cierto. Y yo creo que en el fondo podría caber la mínima posibilidad de que fuera mentira. Por eso, durante todo su viaje, ve a las arañas. Esas arañas simbolizan la manipulación que hace el hombre de amarillo a sus visiones. Esto es solo una posibilidad, no quiero decirte ni una cosa ni otra, porque hasta que no veamos cómo se soluciona todo esto, yo no creo que tengamos que decantarnos por una teoría u otra. De hecho, en este vídeo, más que crearte una teoría cerrada, que yo te diga esto es lo que tienes que pensar y estos son los argumentos, voy a analizarte todos los hechos que tenemos y decirte las posibles interpretaciones que tienen, para que tú mismo cuando termines el vídeo me digas qué teoría sacas tú de todos estos elementos. Hasta ahora en From, lo más parecido a una salida que teníamos era el faro, que era la solución para salvar a los niños. Por eso el niño de blanco le dijo a Christopher que para salvar a los niños tenía que pasar por el árbol. Pero resulta en esa cuarta temporada que el niño de blanco dice que ya no está seguro, que quizás en este momento pasar por el árbol no te garantiza que te lleve al faro. Y respecto a esto se me ocurre una posibilidad, y es que el árbol sea el primer paso para salvar a los niños. Cuando Tabitha pasó por el árbol al final de la segunda temporada, lo que hizo fue ir a Camden, Maine, y ese viaje le sirvió para comprender todas las similitudes que ella tenía con Miranda. Y que gracias a eso, cuando llegara el momento, ella sería capaz de recordar su primera vida y comprender cuál es su papel allí. Es decir, el árbol solamente es la forma de recordar. Por eso el niño de blanco quería que Christopher pasara por el árbol, para de alguna forma mostrarle lo mismo que le mostró a Tabitha, para que Christopher recordara. Pero Christopher no quiso pasar por el árbol. Por eso digo que pasar por el árbol puede ser simplemente el primer paso. Si Miranda hubiera llegado a pasar por el árbol, quizás tampoco hubiera ido al momento de salvar a los niños. Quizás solamente hubiera ido al mundo real a una situación muy parecida a la de Tabitha, en la que el niño de blanco le mostrara otra de sus reencarnaciones, para que de nuevo comprendiera cuál es su relación con los niños. Porque Miranda sabía que tenía que salvar a los niños, pero no sabía la verdad. Miranda no sabía que ella era la madre de esa niña en Kuwi. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pasar por el árbol es solo la primera parte. Quizá por eso la visión de Jade no tiene nada que ver con pasar por el árbol, ni ir al faro, ni nada de eso. Esta es la segunda parte del plan para salvar a los niños. ¿Qué pruebas puede haber de que la solución está bajo tierra? Una posibilidad que se me ocurre es que muchos de los misterios que tiene esta temporada, que en principio parece que no conectan con nada. Hablo, por ejemplo, del fantasma, de ese fantasma supuesto que ve la familia Matthews, que abre y cierra las puertas, que tira la olla de comida, que lanza un libro contra la pared. Hablo, por ejemplo, también del tema del anillo, ese anillo que desaparece y vuelve a aparecer, y luego cae por las escaleras, esa mano que agarra a Boyd y le intenta meter bajo tierra. ¿Qué tienen todos estos misterios en común? Para comenzar, el fantasma, una de las cosas que hace y que he mencionado es que tira un libro contra la pared. Si paras el capítulo en el momento que sale el libro, se puede leer el título, que es How the Light Gets In, cuya traducción es Cómo la luz entra. Realmente esa es la única pista que tenemos de esa escena. Y ese título hace mención de alguna forma a cómo funciona la electricidad en Fromville, y de cómo en la primera temporada Tabitha hizo una búsqueda de cómo funcionaba la electricidad, de dónde venía. Y esa búsqueda fue cavar en el suelo hasta que cayó en las cuevas. Y ahí descubrió que la electricidad no venía de ninguna parte. Y esa referencia a lo que ocurre en la primera temporada podría indicarle a Tabitha que lo que tiene que hacer es volver a ir abajo, a darse cuenta de cómo la electricidad llega a los cables, a buscar esa fuente de energía que da electricidad al pueblo. Y esa fuente de energía podría ser el sacrificio de los niños. Hablando del anillo, una de las cosas que podemos interpretar es que el anillo como que se mueve, se teletransporta, aparece mágicamente en Colony House, pero literalmente, tal como aparece el anillo, es cayendo por la escalera. Es decir, el anillo baja por la escalera. ¿Puede ser que el mensaje que quiere mandar el anillo es que Boyd tiene que bajar? A fin de cuentas, es muy básico, pero es lo único que te está diciendo ese anillo, es la única pista que tienes. Y cuando Boyd habla con su mujer en la tumba, la mano hace lo mismo, le agarra del brazo y le intenta meter bajo tierra. De nuevo, una señal de que Boyd tiene que bajar a las cuevas. Todo les indica que tienen que bajar abajo. Y puede ser que estos mensajes ocultos los manden los muertos. Que de alguna forma Jim y Abby estén mandándoles mensajes para decirle dónde tienen que ir, ayudándoles desde el más allá. Porque como ha descubierto Mariel en el episodio 5, todos los que mueren en Fromville nunca abandonan ese lugar. Por eso los muertos a veces pueden ir a Fromville, porque sus almas están allí atrapadas. Y esas voces que escuchaban Mariel, Randall y Julie son las voces de estos muertos, que es posible que estén en otro plano y que de alguna forma el hombre de amarillo hace uso de ese poder y los muertos de vez en cuando también pueden usar ese poder, como si las características mágicas que tiene Fromville no solamente pudieran ser aprovechadas por el hombre de amarillo,
o no fueran directamente un poder suyo, y de vez en cuando alguno también puede usarla. Pero, ¿qué es lo que sabemos de las cuevas? Un argumento en contra de que la solución de todo está en las cuevas es que los monstruos tampoco las vigilan tanto. Si es realmente la clave para salir de allí y salvar a los niños fuera de las cuevas, ¿por qué podría Víctor bajar tantas veces sin que le hicieran nada? Y de hecho, cuando todos bajan a las cuevas, como por ejemplo también hizo Jade, ¿qué es lo que vieron bajo las cuevas? En su visión Jade ve esa sala, me refiero a la visión del episodio 5. Si te fijas en la sala, puedes ver las 7 rocas en las cuales los niños se tumbaron en el momento del sacrificio, una especie de tumba en el centro, donde interpretamos todos que ahí están los restos de los niños, y en el fondo de la imagen, en la oscuridad, se ven las prisiones de los niños de Ankuwi. Tengo que acostumbrarme a quitarle el D, porque siempre digo los niños de Ankuwi por la palabra Ankuwi que dicen, pero mucha gente la interpreta como si yo me refiriera a que Ankuwi es un lugar. Así que voy a intentar quitarme esa maña. Vale, volviendo al tema esta de la prisión o de la cárcel de los niños Ankuwi. La primera visión que tiene ella de ellos es cuando cae por el agujero al final de la primera temporada, y al comienzo de la segunda, Víctor está ahí esperando y le ayuda a salir de la cueva. Antes de salir, ellos están en una sala en la cual ella ve esas prisiones, y en esa prisión ve a la primera niña Ankuwi. Ella está detrás de los barrotes de madera. Esta visión parece una especie de recuerdo, porque como dijo el niño de blanco a Christopher, los niños nacieron en la oscuridad y fueron asesinados en la oscuridad. Es decir, a esos niños los mantenían ahí cautivos, y era justo en esa sala del sacrificio. A lo que voy con esto es que Tabitha en ese momento estaba justo en la sala donde fueron sacrificados los niños, porque encaja con la visión de Jade. Es la misma sala, tiene la especie de prisiones al fondo, pero no están las 7 piedras, y mucho menos tampoco se ve la tumba del centro. Y es en este momento en el que el plan de Jade me hace aguas, porque esa sala lucía así en el momento de sacrificio, pero en la actualidad está vacía. ¿Cómo bajar allí de nuevo va a hacer algún cambio si no hay nada? A no ser que lo que quieran hacer es buscar los restos de los niños picando ahí. Pero me parecería algo extraño, porque como dije antes, si fuera tan importante, los monstruos no se quitarían de ahí. De hecho, al final de la segunda temporada volvemos a ver esa sala, y Jade mira al techo y ve las raíces del árbol de botellas. Las raíces del árbol que los niños regaron con su esperanza y que dio lugar al árbol de botellas, al Faraway Tree. Y de eso hay algo muy curioso que no he escuchado a nadie mencionar, y es que podría ser que cuadrara en el tiempo el momento en el que Tabitha pasa por el árbol de botellas, estando con Víctor, y que Jade esté justo abajo de ella en la sala de sacrificio. Porque si Jade lo que está viendo es las raíces del árbol, Tabitha está arriba justo en el árbol. Y hay otra curiosidad del árbol que es loquísima y que no he escuchado a nadie decir, y es que cuando Jade ve el símbolo, si te fijas en el símbolo que hemos visto todos miles de veces, todos sabemos que el símbolo tiene 3 raíces. Bueno, pues el Faraway Tree, si te fijas, arriba no tiene hojas. Tiene 3 especies de palos, bueno, no palos, digamos 3 ramas grandes que están como rotas. Es curioso como el árbol tiene por abajo 3 raíces y por arriba 3 especies de pinchos hacia arriba. No sé si tendrá algún tipo de conexión, pero si te fijas, esos árboles están como rotos. Esa parte del árbol está rota, quiero decir. Volviendo al tema, el plan de Jade, la forma de salir de allí. Puede ser que la solución sea bajar a las cuevas, pero no exactamente ir a los restos de los niños, sino que otro elemento muy importante que todos hemos escuchado un montón de veces esté también bajo tierra, y es el lago de las lágrimas. Es el lago que menciona Ethan y que en esta 4ª temporada vuelve a tener un montón de relevancia. Hay diversos creadores de contenido en internet que ya han hablado de cómo el lago de las lágrimas podría estar bajo tierra, en las cuevas. Por un dibujo que tiene Víctor, una especie de frisbee, un círculo, en este dibujo podemos ver justo en el centro un circulito de color azulado, una especie de acuífero, un lago. La verdad es que es un hallazgo bastante bueno, ¿eh? Me da un poco de envidia no haber sido yo el que se dé cuenta. Pero oye, un aplauso. La comunidad de From es la hostia. Pero en mi caso lo que sí creo haber descubierto es más pruebas de que podría estar bajo tierra. Remontémonos de nuevo a la segunda temporada. En esa escena en la que Tabitha y Víctor están bajo tierra. En ese momento, fuera de las cuevas, está lloviendo. Por la tormenta que vino cuando pasó todo el tema de la radio, de que Boyd estaba en el bosque, ya recordáis. En ese momento que Tabitha y Víctor no encuentran la salida, hay un momento en el que Tabitha menciona de dónde viene el agua. Porque ve una especie de charcos en esa sala, gracias a ese agua que viene de la lluvia y que se filtra bajo tierra por las cuevas, ella encuentra la salida. Where's the water coming from? Y esto nos demuestra que el agua de la lluvia o el propio agua de algún tipo de manantial puede filtrarse bajo tierra a las cuevas. Y que de alguna forma este agua filtrada cae en forma de gotas, lo que es muy parecido a las lágrimas. Y esa agua estancada podría seguir bajando hasta que en el fondo de la cueva forma un acuífero, el famoso lago de las lágrimas. Y tú ahora podrías decirme, pero Koi, si está lloviendo fuera es normal que se filtre algo de agua. De ahí a hacer un acuífero
hay mucha distancia. ¿Por qué dices que en el fondo de la cueva podría haber un acuífero? Tengo pruebas de ello. En la temporada 3, Henry y Víctor bajan a las cuevas, porque Víctor está buscando a Jasper y se da cuenta de que los monstruos se han mudado, que ahora están en una parte mucho más baja de las cuevas. Cuando Víctor y Henry bajan a esa parte de las cuevas más profunda, si prestas atención, se puede escuchar el goteo. Agua condensada que se ha ido filtrando posiblemente de algún lago, del lago de The Brandles o el lago del asentamiento. Pero yo supongo que del lago de The Brandles, porque si debajo de The Brandles hay una cueva, es muy normal que ese propio agua del lago se filtre abajo. Es decir, este goteo de agua no para o no tiene nada que ver con la lluvia. La cueva muestra pruebas físicas de que es cierto que se acumula el agua y gotea, de que podría haber una especie de acuífero. Y el que me vaya a poner en los comentarios que es algo muy normal que en las cuevas gotea y tal, que recuerde que en From las cuevas son de atrezo. Cuando graban estas escenas no están en cuevas de verdad, eso está hecho con Kosopan. Si ponen goteo de agua es por algo, porque ellos quieren crear realismo o porque realmente eso es importante. Y es curioso cómo este agua gotea como si fueran lágrimas y cómo el niño de blanco le dijo a Christopher que los niños derramaron su esperanza. Utiliza una palabra en inglés que significa derramar, habla como de un líquido. De hecho, Julie presencia ese momento. No lo ve, pero sí escucha los lamentos de los niños y cómo empiezan a llorar. Esta escena ocurre después de tirarle la cuerda a Boyd. Si esto llegara a ser así, el plan de Jade sí podría tener sentido y sí podría ser la solución. Pero en From son expertos en darle la vuelta a la tortilla y hacer que tu teoría quede completamente desbancada, aunque tenga un montón de sentido. Entonces, en este vídeo también voy a mencionar otra posibilidad, la posibilidad del barco de Boyd. Y es que quiero recordar cómo en la tercera temporada la mujer del kimono, cuando Boyd está torturando a Elgin, manda una foto. En esa foto se puede ver la casa a la que iban dirigidos Abby, Boyd y Ellis, pero en esa foto falta el barco, ese barco que le habían comprado a Boyd por su jubilación. Pero creo que ese barco podría acabar apareciendo. Y en el cuarto de Víctor también hay un montón de dibujos de barcos, incluso algún barco de juguete. Y hay una cuestión muy interesante, y es que muchos de los vehículos que se ven en el cuarto de Víctor han acabado apareciendo. Si te fijas, en el cuarto de Víctor se puede ver la RV, la caravana en la que venían Jim, Tabitha y los niños, la ambulancia y algún que otro coche. Así que yo creo que el barco de Boyd podría aparecer. Y podría parecerse de alguna forma a lo que ocurre con el golem de Fátima y el descubrimiento que hizo Tabitha en el episodio 5. Es posible que igual que las pesadillas cobran vida en Fromville, algún tipo de milagro también basado en las creencias de cada uno pueda llegar a cumplirse. Que de alguna forma Boyd consiga materializar allí ese barco. Porque siempre se ha dicho que otra posibilidad del lago de las lágrimas es que sea un mar, y que por eso existe el faro. Por eso hay un faro, porque hay mar. A no ser que sea una especie de edificio, como el diner y las casas, que están ahí sin motivo alguno, simplemente aparecieron ahí. O como el motel y la piscina, que está la piscina y no está el motel. Podría haber un faro y no haber un mar, simplemente está el faro porque sí. Pero yo creo que el barco de Boyd va a aparecer en algún momento. De algún modo, el barco va a aparecer. Y no sé, incluso si se me ocurre que Boyd podría crear el barco. Que uno de los planes que haga sea hacer un barco. O algún tipo de bote. Bueno, por aquí tengo que dejar el vídeo, me siento un poco obligado, mi cámara se sobrecalentó y decidió dejar de grabar. Me quedaban un par de cosas por comentar, pero bueno, ya lo comentaré en otro vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado podéis dejar un like para apoyar el canal, darle hype incluso, que eso ayuda un montón. Y si no estáis suscritos todavía, podéis pensaros la opción de suscribiros porque es solamente un clic y a mí me ayuda un montonazo. Porque esto también ayudará a que no os perdáis ningún vídeo. Y con esto me despido, me llaman Koi, aunque soy el hombre de amarillo. ¡Hasta luego!